Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de En Terapia. Un placer poder conectarme con todos ustedes y poder saludarlos. Es muy lindo haber podido compartir este espacio. Una idea que nació en verano, que se ejecutó durante el otoño y que termina en invierno. Es parte de la coyuntura y el contexto que nos atraviesa. Así que nada, muy contento de poder haber compartido experiencias, charlas con personalidades muy influyentes, muy inspiradoras del liderazgo y la pastoral. Y me resultaba muy piola poder compartir este último episodio con alguien que hemos compartido un tiempo muy especial, un proceso terapéutico que duró un tiempo particular, que tuvo varios vericuotes y que me parecía muy atinado y muy inspirador poder compartir esa experiencia con todos los que se puedan conectar y que después lo puedan ver en mi canal de IGTV y YouTube. Así que sin más, vamos a unir a nuestra invitada especial de hoy. Vamos a ver si está por ahí. Ella no es muy ducha con la tecnología. A ver, entonces, de la invitación. A ver si estamos conectando, dice. Buenas. 3. A ver, todavía no te veo. Se te escucha, pero no. ¿Ustedes la ven o soy el único que no la ve? Ayúdenme. Se está todavía conectando. Yo te veo, Marcos, ¿eh? No se ve a vos no se te ve todavía. Ok. Vamos a ver, vamos a cancelar la invitación y te voy a volver a invitar. O mandame vos la invitación. ¿Qué estás? A ver. Vamos a intentarlo nuevamente. Son cosas que pasan. Ahí está, muy bien. Qué feo lo que Bien. decís, te escuché, que no soy muy ducha con la tecnología y ¿Es sabés que tenés mentira o no? razón. No, tenés razón, tenés razón. Ok. Sí, para todos los que no conocen, bienvenida Giselle Higuera a En Terapia. Mirá, te colaste entre Lucas Leis, Fabián Liendo, Sebo Ojeda, Germán Ortiz, mirá, y termina este ciclo con tantas personalidades y famosos con usted, señorita. Mire usted hasta dónde ha llegado. No Con sé. lo No. que le gusta figurar y salir expuesta. Sí, tal cual. Pero bueno, Bueno, sí, muchas gracias por poder participar. De verdad, ya lo veníamos hablando hace bastante, inclusive la idea de un libro, poder hacerlo en algún momento. Pero lo bueno, este dijo. fue un primer approach de esa experiencia, poder compartir con los que se conecten tu experiencia en relación a la terapia, entender de dónde venías, qué prejuicios tenías, sabiendo y teniendo en cuenta eh, por ahí tus temores o tus resquemores en función de lo que te han enseñado o lo que habías experimentado. Y la idea es un poco poder escuchar cómo fue todo ese proceso de la previa a la terapia, el durante la terapia y la post-terapia, y sobre todo también entender cómo vos te sentiste con un terapeuta en un contexto terapéutico y qué podrías decir de cómo sentís que operó Dios en ese espacio y si simplemente fue algo más técnico, terapéutico, o si también sentiste la presencia del Espíritu Santo durante todo ese periodo. Así que todo tuyo, yo te voy a ir guiando. Después vamos a hacer algunas cosillas mágicas, como hemos Chan, hecho siempre. tengo miedo. Pero
quédese tranquila que está todo, el psicólogo la cuida, como siempre. Pero bueno, empezamos por la previa, previo a la consulta. Me acuerdo que me mandaste, no sé si vos o alguien me mandó un mensaje, hola, soy tal, me pasaron tu contacto, quisiera tener una entrevista. Sí, yo nací en un hogar cristiano, venía con muchas cosas quizás ya de pronto de que ir al psicólogo estaba mal, ir al psicólogo era no creer en Dios, no creer en que Dios podía hacer un milagro y te podía sanar o podía estar en el diario de tu vida. Y bueno, y arranqué terapia estando en un momento de mi vida donde estuve apartada 10 años, y en esos 10 años de que estuve apartada, nada, como que en un momento, con toda mi historia que es un poco difícil, sentí que necesitaba hacer terapia. Probé con 3 terapeutas previos Ay, no me y acordaba siempre de eso. los 3 pasaba lo mismo, como que necesitaba alguien que entienda lo que para mí era el contexto de iglesia, para que entienda mi historia y me pueda acompañar en ese proceso. Y nada, no busqué un psicólogo que sea cristiano por querer volver a Dios, sino para que entienda lo que, cuando yo le dijera contexto de iglesia, sepa a qué me refería. Y bueno, y ahí, nada, me pasaron tu contacto, empecé con vos, arranqué terapia, eh, en un marco de ¿Cómo que fue decís, bueno, antes listo. de llegar? Porque por ahí habías tenido entrevistas previas, pero era tu primera experiencia con un terapeuta cristiano. ¿Qué expectativa tenías? ¿Qué miedo tenías? ¿Este me va a querer lavar el cerebro con Jesús? No sé. ¿Qué pensamientos había? Sí, pero yo como que, 10 años atrás estamos hablando, sí, no me acuerdo, 7 más o menos. sí, 7. Ujú, Yo arranqué como diciendo, bueno, esta es la última ficha que me jugó de hacer terapia, pero no, ni a palos pensar en que iba a volver a Dios, ni que iba a volver a la iglesia, ni nada por el estilo, y dije, y en cuanto, o sea, como que siempre tuve bien esto de pensar en el término profesional, y digo, yo, si le digo no, se termina ahí, chau, no. Y acá estoy ujú, yendo a la iglesia de nuevo. Pero bueno, ujú. Ok. Em, ¿Cómo te ibas de las primeras entrevistas? Porque como hablaba con otros entrevistados, uno intenta poner al servicio de Dios y del Espíritu Santo su profesión, ¿no? Entonces, cada tanto yo siempre compartí, y lo sigo haciendo, que cada tanto uno tenía el sombrero de terapeuta, y en función de la demanda también uno se ponía como un sombrero más pastoral y tiraba alguna. Eh, ¿Cómo te sentías cuando uno se ponía como ese doble sombrero? ¿Te servía, no? ¿Sentías, oh, pero este me viene con lo mismo de siempre? Yo no quiero esto, quiero que sea psicólogo nomás. ¿Qué te pasaba ahí? la verdad es que al principio mucho no me di cuenta, y encima de que mucho no me había dado cuenta, como que decía, ah, entiende de qué le estoy hablando. Como que siempre lo vi desde el lado de eh, alguien que lo entiende. Y siempre me pasa que cada vez que hablo no sé, por ahí de mi historia o cosas así, como que pienso y digo, está buenísimo cuando alguien tiene el buen deseo y te dice cosas desde el buen deseo, y está buenísimo cuando alguien lo vivió y te entiende. Y me empezó a pasar eso, como que decía, sabe qué es lo que me está pasando, sabe a dónde voy, como que entendía las dos facetas, quizás bien terapéutica y, y la parte eclesiástica, que en sí son una también. Ujú. Total, total. No sé en qué momento, para que la gente sepa, con G tuvimos 2 temporadas, y en el medio hubo una colega que nos ayudó bastante, que es Magalí Luengas, que está recontra embarazada, falta poquito para que nazca Ana, le mandamos un beso muy grande, porque había una herramienta que todavía como profesional no tenía, y tenía que hacer una derivación con Magalí, que ahí en ese momento a Gisela ayudó mucho, y cuando yo me entrené en ese modelo terapéutico que tiene que ver con la neurociencia y con muchas cosas más, después vamos a hablar un poco de eso, ahí retomamos la segunda temporada con Giselle. Um,
¿Cómo sentís que fue esa primera temporada? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Porque me acuerdo que en esa primera temporada eh, yo ya era muy intencional en, sí, además del proceso terapéutico que estamos haciendo, hay algo que te falta y que tiene que ver con congregarte o empezar a satisfacer algo que por ahí no estabas pudiendo satisfacer y que a mí me excedía también. Y ahí es donde yo creo que te invito a la iglesia, al Libertador. Sí, me invitaste, después yo le dije muchas veces que no, hasta que en un momento fui, porque dije, bueno, para que no me lo diga y no me lo repita nunca más, voy. Voy a ir a una reunión de jóvenes, así se deja hinchar. Y nada, y fui a una primera reunión y me encontré con algo que no estaba acostumbrada, algo que no sabía lo que era, algo que no tenía ni idea que se manejaban, quizás que había otras maneras de ser iglesia, que había otras maneras de ver, no sé, la vida con Dios y la vida cristiana y poder unirla de manera totalmente natural y poder ser uno mismo y no tener que ir con todas las reglas. De hecho, me acuerdo que Marcos me invitaba y yo le decía, no, 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 si yo voy a la iglesia, olvídate, yo tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto. O sea, era una serie de tips a cumplir si yo quería volver a la iglesia y ser cristiana, o sea, no. Entonces era más fácil no y ya está, no tenía toda esta lista que cumplir. Y, Ujú. y nada, llegué a Libertador y siempre yo digo de que yo conocí a Dios y en Libertador conocí a Jesús. Y realmente fue como un cambio muy terrible. Y en ese cambio muy terrible de poder unirme a Dios y poder vivir a Dios en mi día a día, eh, nada, arrancar y seguir terapia desde otro lado, desde poder unir todas las facetas y decir, bueno, y ahora con todo esto, ¿qué hago? Confieso que al principio me fue más difícil, de hecho, porque Claro. en la primera temporada era fácil decir, le echaba la culpa a Dios de todo lo que me había pasado y ya. Pero ahora tenía que convivir con este Dios de amor, pero que al mismo tiempo había permitido un montón de cosas que me habían pasado. Entonces era como muy difícil pensar eh, en que ambos se podían unir. Ujú. Está bien. Y bueno, no me paran de llegar mensajes de lo producida que estás y demás. Déjenos un poco de confianza en el vínculo terapéutico que hay entre Giselle y yo y un poco como ella me hace bullying, yo también le voy a hacer bullying. Hoy es una edición especial y Mentira. es la última, así que vamos a relajarnos y ser un poco más lúdicos en ese sentido. Claro, porque sin Dios, la terapia consistía solamente de trabajar traumas y de trabajar historias del pasado y cómo eso condicionaba tu presente. Ahora, con Dios en el medio y con el Espíritu Santo en el medio, se complejizaba mucho más la historia. Sí, o sea, yo siempre, o sea, desde chiquita me habían hecho, o sea, me habían enseñado un Dios en que si vos hacías las cosas bien, te iba bien. Entonces, haberme encontrado con que las cosas no habían ido tan bien, pero entonces, Dios, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué había hecho mal para que pasaran tantas cosas? Poder encontrar de repente un Dios que yo había hecho las cosas bien, pero también no hubiesen podido salir las cosas mal, y que yo por ahí también había hecho cosas que no estaban bien, era como, se me abría el panorama a nuevas cosas que quizás decía, esto es más difícil de lo que pensé. Ujú. Ok. Eh, para que la gente sepa, y también si puedes añadir, por favor, eh, el que no fue al psicólogo todavía, tampoco esta entrevista no es una intención de autobomba al psicólogo, ni a mi persona, ni al centro donde yo trabajo, eh, sino hacernos pensar, ¿no? Si alguien fue al psicólogo sabe que hay entrevistas y entrevistas, encuentros y encuentros, donde uno no sale tan copadamente y sale bastante perturbado, angustiado, con uno mismo, con el psicólogo y con Dios. Eh, y debo confesar que también como psicólogo también se enoja con el paciente por la frustración que le genera
el hecho de la resistencia del paciente que tiene al cambio, o se enoja con el cerebro del paciente, en verdad. Y también le hace preguntas a Dios, che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué bloqueo hay? Entonces, preguntarte si, cómo eran esas sesiones donde eran difíciles y vos te ibas como, oh, acá no pasó nada, o no estoy ni para atrás ni para adelante, estoy empantanada. En mí, en mi general, siempre lo hablábamos con Marcos y tenés la gente que es muy emocional y llora o sea, no le cuesta sacar sus sentimientos, y tenés otros que son los de mi tipo, que tipo todo siempre está todo igual. Los hiper y los hipo. Los Gisil es hipo, así que hipo. es hipo. Marcos se sintió muy bien la primera vez que yo lloré en terapia, habían pasado como 3 años, cuando la primera vez que lloré, fue, ¿estás llorando de verdad? Sí, Realmente. estoy Nadie llorando. del público, de estos espectadores, nadie vio llorar a Gisil. Yo fui el primero que la vi llorar. Puedo ganarme, sentirme orgulloso de eso. Claro. Y nada, y había arrancado, o sea, terapia y como que de repente era contarle un montón de cosas a alguien y de repente sentir como diferentes sensaciones que no estaba acostumbrada. Y de hecho Marcos me agarraba y me decía, ¿y qué te pasa con esto? Y era como, viste, grillito. No sé qué me tiene que pasar, cuál es la respuesta correcta que te tengo que decir. Y fue como muy difícil. De hecho, o sea, no considero que todavía, o sea, que estoy dentro de la CIPER, pero no estoy tan hipo como antes. Estoy un poco mejor con los sentimientos de que más o menos conecto. Eh, y esas primeras sesiones eran así, o sea, costaba un montón por ahí, no por el hecho de no querer contarlo, ni contar qué era lo que me había pasado o decirme qué pasó, sino que me costaba mucho pensar en qué me pasaba con eso. Nunca me había sentado a analizar qué era lo que me pasaba con eso. Ujú. Vamos a contarle a la gente muy secretamente y para ayudarse en su autoanálisis, para que entiendan que, que no es un autobombo. Hay dos preguntas que como terapeuta uno tiene en la manga que dice así, ¿qué te pasa con eso? ¿Y qué dice eso de vos? Y esas dos preguntas Ay, sí. la habrá escuchado Las Chisil. odié, las odié. ¿Y qué te pasa con eso? ¿Qué sé yo qué me pasa? No sé, para eso estás vos, para decirme qué me pasa. Estoy Claro, lo que pasa es enojada. que esas preguntas te interpelan a lo máximo del ser para hacer un proceso de introspección y, bueno, tratar de conectar para que sepan, y como lo dijo G, eh, eh, Giselle no era una paciente fácil, o todos los pacientes hipo son más difíciles de lidiar en términos de apertura o de meter intervenciones, porque la característica del paciente, por su historia, por su construcción de personalidad y carácter, construyeron un carácter hipo. Hipo es alguien que es más retraído, más tímido y que no es tan extrovertido. Y hay pacientes hiper que se explayan y que podrían estar 3 horas en sesión. Gisil con media hora ya estaba algunas veces y yo trataba de remarla para que seguir escarbando, escarbando, escarbando. Eh, ¿Cómo sentías ese escarbe? Porque yo soy un psicólogo muy intenso en ese sentido y vos sos todo lo contrario. Sí, no, ni hablar. Eh, es más, yo siempre le daba el ejemplo, yo nadé toda mi vida y le daba el ejemplo y le decía, o sea, a mí el entrenador me daba la lista pegada a la tabla con qué tenía que hacer y yo lo hacía, no me ponía a preguntar, ¿cómo me siento andando hasta allá? No, no sé, no sé cómo me siento, o sea, yo me tiraba, nadaba y hacía lo que tenía que hacer y se terminó. Y Marcos de repente quería decir, no, pero ¿qué te pasó? No sé, no sé qué me pasa, no tengo ni idea. Fue como difícil encontrarme eh, pensando en qué me pasaba con cada cosa. O sea, ponerme a pensar de hecho, me acuerdo que al principio
me había hecho, eh, me escribió en un papel tipo todos los sentimientos y me hacía leerlos y me decía, bueno, ¿con cuál es con el que te sentís más identificado? Digo, ah, Lipi, no, no sentía nada, decía yo. Era Elsa. Sí, Está muy bien para los que no conectan. Elsa, vean Frozen, ahí está Elsa. Eh, Estoy pensando, mm, ¿qué situación o cuál, dónde entendés que hay un clic en el laburo terapéutico o en tu proceso? ¿Dónde sentís que hubo como, uff, la vi y a partir de aquí hay que empezar a tirar? eh, creo que, o sea, toda la primera temporada, junto con mi espacio con Maggie, trabajé un montón, pero había como algo que no se destrababa. Y recién en la segunda temporada, con Marcos, eh, arrancamos a hablar y pude empezar a hacer el duelo de la muerte de una de mi mejor amiga. Y, y ese día que salió eso, fue como que se destrabó y a partir de eso fue tipo, todas las sesiones, ah, listo, avancé un montón, ah, listo, hablé un montón, ah, listo, no. O sea, fue como muy fuerte y creo que, o sea, desde ese día en adelante hubo un año, si no me equivoco, fue un año más de terapia y ya, y Ujú. terminamos. Y 10 años Sí. y medio de terapia, así que como que ese Guau. último año fue como que bla, 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 bla. Sí. Bueno, para poder dar tranquilidad a las personas que están viendo, 6 años de terapia no es un estándar, digamos, eh, sin revelar la confidencialidad que yo tengo con la historia de G. El caso de G es muy particular, con un bagaje histórico muy interesante y muy Complejo, como todo en extenso. la vida. Claro que sí. Entonces, no todos los tratamientos duran 6 años y medio, ¿sí? Un promedio, vamos a hablar más pragmáticos hoy, un tratamiento de psicoterapia, o por lo menos del laburo o del modelo terapéutico, que ahora vamos a hablar un poquito de eso y te voy a preguntar, dura entre 1 año y 2 años como mucho, porque también pasa que el paciente se aburre y el psicólogo también se aburre desde nuestro punto de vista. El 75% del éxito terapéutico se ve del vínculo. Y la segunda temporada la pudimos tener con Gisil porque ya habíamos armado un... ¡Oh! Gisil salió... Vamos a tratar de conectarlo nuevamente. Estas cosas pasan en las mejores familias. Ahí va. Vamos a tratar de conectarlas nuevamente. Ahí está, Volví. Gisil. Sí. Um, no todos los tratamientos tienen esa longitud, generalmente duran entre 1 y 2 años dependiendo la historia de cada paciente, pero es muy subjetivo eso. Y lo que decía, pudimos tener esta segunda temporada por el vínculo terapéutico que habíamos formado en la primera, inclusive con una derivación en el medio a Magalí Luengas, que la hacemos famosa en este momento para que todos se atiendan. Ahora va a entrar en licencia por maternidad, pero atiéndanse con Maggie, que es una grosa. Entonces, depende mucho del vínculo y desde este lado entendemos que un buen psicoterapeuta tiene que intentar siempre lograr ese vínculo, esa alianza terapéutica muy linda con el paciente, porque si no, eh, eh, es muy difícil, sobre todo con personalidades como la de G, que son más sí, porque son más introvertidas. Porfa, confirmen si se ve todo bien, porque ahí vi un comentario que se corta. Pero bueno, vamos a seguir y nos van diciendo si se ve bien. Sí, ¿qué fue lo más flashero que viviste en alguna de las entrevistas? Sobre todo en la segunda temporada, donde ahí se destrabó. Si no te acordás, yo te lo voy a mencionar, pero compartilo, por favor. Porque, Eh, porque en ese algo playero está Dios involucrado. Por eso
me parece tan relevante y tan jugoso de compartir. Primero para arrancar, o sea, me encontré que yo, o sea, siempre era hablar de algo que había pasado, me encontré pensando en situaciones de una cosa y otra. Bueno, situate en tal lugar, en tal momento y decime qué Pero harías sí, con tal cosa. dame un segundo que me voy a mover un poquito. Ténganme Ok, paciencia a todos porque me voy a mover más el router. Como es en la última temporada, me permito estas licencias y que estas cosas pasan con la tecnología. Pueden pasar. Todos están mirando Netflix en este momento. Estoy atravesando diferentes áreas de mi consultorio y para aclarar, el consultorio está a una cuadra de mi casa y tengo permiso para circular, así que puedo hacerlo. Ahí se me va a ver mucho mejor seguramente. sí, la época que Marco se mudó fue terrible, cuando se mudó Claro, porque de yo lugar. fue tanto o tanto tiempo de 6 años que yo empezaba a atenderla en Núñez, allí, y terminé atendiéndola en Villa Crespo, donde tengo el consultorio y que queda a una cuadra de casa. Así que bueno, sí, volvemos al momento más flashero, digamos, o más loco de nuestras entrevistas. Creo que ese día que se empezó a destrabar todo de que empecé con el proceso de duelo de la muerte de mi mejor amiga fue el día más épico, por así decirlo. Eh, ella falleció en un accidente y siempre que me la nombraban o lo que sea, yo iba a ese recuerdo de, de cuando, o sea, de la muerte en sí, de donde yo la había vuelto a ver. Y, y nada, me encontré en terapia como haciendo una escena en donde la veía en otro momento y en otra situación. Y yo salía de ahí a veces y a veces me ponía mi modo racional, que suele estar casi al 100%, y decía, ¿qué hago acá pensando en esto? O sea, no. Y, y de repente, nada, fue que a partir de eso que se destrabó. Ujú. Ok, yo voy a sumar a la experiencia, porque no la contó del todo bien, y lo voy a contar como Sí, más. ¿cómo decirlo? A ver, para que puedan entender, yo trabajo con un modelo psicoterapéutico que tiene que ver con la neurociencia. El cerebro es todo, chicos, quiero que lo sepan, y es un modelo que se llama EMDR. EMDR, googleenlo, chusmelo, para que lo sepan. Y trabaja con el cerebro, donde podemos imaginar cosas o retrotraernos a situaciones o generar imágenes en el cerebro para que esas situaciones traumáticas se desensibilicen, se destraumaticen y, y surjan nuevas cosas en el cerebro, pudiendo sanar o reinterpretar cierta información disfuncional, ¿sí? Ahora, esa escena eh, que dice G, su amiga Jackie, se le representa y no sé si eh, había un árbol o algo así, no me acuerdo bien. Había un árbol, ¿verdad? Ella te Sí. decía que eras como un árbol, ¿no? Sí, que era como un árbol, situación quizás difícil de mi vida, era una rama que se cortaba y que yo la podaba y no volvía a salir. Y se terminó, no dejaba que crezca más. Y que en un momento como que ella me agarra y me dice, va a llegar un momento en que el árbol se va a quedar sin ramas y lo vas a cortar hasta abajo y no va a servir más. Terrible. Imagínate, Tranqui. quiero que empaticen con esto. Imagínate, lo voy a hablar crudamente y explícitamente para que lo puedan entender. Imagínate que tu amiga muerta, fallecida, te diga eso en tu cerebro. Es muy fuerte, pero también hubo una conexión neurocognitiva ahí que se unió, hubo neuroplasticidad, hubo sinapsis ahí, y para Gisil fue un destrabe muy tremendo, muy significativo que le dio mucha libertad. ¿Cómo te sentiste después de ahí?
primero fue como muy heavy volver a ¿Ahí ver a Jackie. lloraste? Sí, lloraste, creo. Sí, obvio que lloré, como para no llorar también. O sea, fue como... Eh, nada, primero fue muy heavy, difícil, o sea, como que era re ambiguo, porque estaba, o sea, como que re bien que la había vuelto a ver a Jackie, porque siempre mi recuerdo, o sea, cada vez que me hablaban de Jackie, yo veía, o sea, el momento del accidente, y, y si no, como eso estaba bueno, qué bueno que ya no me quede ese recuerdo, sino que hay otra imagen. Pero a la vez todo lo que me había dicho era como re palero. O sea, viste, como decís, era Como tu como relación que, con Jackie. claro, como, intenso. Eh, pero también, que creo que también lo sacamos de conclusión con Marcos, fue como, creo que fue la única voz que quizás hubiese yo escuchado en otro momento para hacer un cambio. Es como, Ujú. Jackie era como esa pseudo conciencia que estaba ahí siempre, eh, y por ahí también haberla perdido había sido como muy heavy, y, y fue como lo que arrancó el proceso de cambio muy grande en tan poco tiempo en mí. Ujú. Eh, y qué pasó con Dios ahí? Con También Dios podemos veníamos decir que bien. se... Sí. Ya había arrancado eh, a ir a la iglesia, me había reconciliado con Dios. eh, Hice algo que quizás muchos considerarían tipo hasta hereje, pero que siempre lo cuento de que le hice una carta a Dios, eh, diciéndole que le perdonaba por todo lo que había permitido que me pase. Eh, Nada, como que en ese momento había quedado como, o sea, en otro momento de mi vida era inimaginable, o sea, decirle a Dios que algo, lo que sea, o sea, me podía haber enojado y ya. Y, y vi un proceso de perdón de sanidad con Dios, en mi relación con Él, y en un montón de cosas que fue como impactante para mí y fue impactante para muchos, y que hoy hablo con muchos de cosas que me pasaron a mí y de mi historia, y le digo, eh, ¿te enojaste con Dios? Sí, lo entiendo, y re bien. Y también es una relación que como cualquier padre, o sea, ¿quién no se pelea con su papá? Y, Claro. pero también es una relación que se puede restablecer, que uno se puede revincular, que uno puede volver a hacer una relación a partir de eso. Eh, Creo que vivir a Dios como papá era la parte que quizás más me costaba, más me costaba eso, me costaba el hecho de escuchar, no sé, el típico cliché cristiano y decir, ay, no, si Dios cuida de las aves y Dios que es tu papá no te va a dar nada eh, que no pueda soportar, y todas esas frases típicas de iglesia, y era como decir, es especialista en reciclar, y que en este reciclar Dios cambia muchas cosas que nos pasan, y hace que lo que nos pasó también poder sacarle un fruto o algo bueno. Eh, no sé por qué lo permitió. Y, Ujú. y en esa época también, o sea, Dios fue como súper claro conmigo y me dijo, Giselle, yo no espero que vos entiendas mi plan, solo espero que tengas fe y que confíes que mi plan es perfecto. Y Ujú. quizás yo me había estado muchos años preguntándome, y en esto de mi enojo con Dios había sido tratar de entender su plan y tratar de entender el porqué. Y, y nada, fueron momentos en los que entendí, o sea, su plan es perfecto. Y él no me pide que yo entienda su plan, me pide que yo tenga fe. Así Mm. que, nada, empecé a actuar en fe de decir, bueno, Dios, vos querés esto, bueno, decime qué querés sacar de esto. ¿Qué es lo que vos querés sacar de esto de acá? ¿En qué puedo ayudar? ¿A quién no sé, puedo compartirle mi historia? ¿Quién se va a sentir identificado? ¿Quién, cómo puedo sumar a esto?
Y nada, empecé como a tomar, había en esos lapsos de tiempo, yo había tomado muchas decisiones en mi vida que habían sido consecuentes a que, como me pasó esto, tengo derecho a, no sé, accionar así, así, así con esto. Y nada, empecé a tomar acciones sobre mi vida en base a Dios y decir, bueno, listo, o sea, todas estas decisiones que yo tomé mal, bueno, Dios, ahora quiero seguir lo que vos me digas. Ujú. Y entre esas buenas decisiones que fueron también, hubo procesos y cosas que tuve que dejar que me recontra recostaron y que quizás no estuvieron, decir, no, dale Dios, vos lo podías hacer de otra manera, pero no, o sea, pasaron así y, y Dios tipo, fue súper fiel en cada una de esas etapas y en cada una de esas cosas y sigue siendo fiel hasta ahora en cada una de las cosas. Pero sí, fue Ujú. un cambio radical de mi relación previa, quizás muy religiosa, a realmente tener una relación cercana y de un diario vivir con Dios. Mm. Hago un paréntesis, confírmennos si ahora me veo bien que pasé a datos por dificultades técnicas, confirmen eso. Después, vean esto, chicos y chicas, y señoras y señores que nos están mirando en este momento. Eh, cómo un espacio psicoterapéutico atravesado por el Espíritu Santo dispara todo lo que después compartió Giselle. Como para que si quedaba alguna duda que Dios puede estar que Dios atraviesa un espacio terapéutico y obviamente depende mucho del profesional, eh, Dios se mete dentro de ese proceso, se mete dentro del corazón y del cerebro, sobre todo de la persona, ese cerebro diseñado por Dios, y después se desencadenan un montón de cosas en la vida de la persona. Entonces, Dios es tan bueno que trabaja de manera integral y que utiliza múltiples plataformas, múltiples variables para poder bendecir a sus hijos. Una es la terapia, puede haber un montón de cosas como también utiliza al médico, al abogado, al científico, a una kinesióloga como la que tenemos aquí en pantalla también. Dios nos quiere bendecir, por lo cual utiliza todo lo que está a su disponibilidad para bendecir a sus hijos. Ahora sí, quiero preguntarte, ¿cómo sentiste que la iglesia te acompañó en este proceso que vos habías iniciado en terapia y y cómo te acompañó? Si tuviste algún mentor, algún líder que te fue como guiando y acompañando, si bien eh, por ahí el espacio cumplía con ese doble rol, pero también yo también traté de como desligarme de modo iglesia, inclusive en la iglesia, creo que no la saludaba, Giselo la saludaba muy de lejos como para tratar de no mixear, porque era un poco incómodo también. Eh, ahora ya somos buenos amigos y demás, eh, pero había momentos donde en pleno proceso terapéutico yo como quería desligarme de mi función como pastoral dentro de la iglesia y que la tome otra persona. Entonces, preguntarte cómo lo viviste, con quién te acompañó o cómo fue. Bueno, arranqué con jóvenes primero, arranqué a ir a jóvenes, eh, al tiempo empecé a ir también los domingos, o sea, como que desde chiquita, o sea, desde que acepté a Jesús en mi corazón a los 4 años, hasta que me aparté, siempre había tenido una relación re fuerte con Dios. Quizás mucho de la religiosidad, pero siempre tuve esa búsqueda genuina de Dios. Eh, de hecho, cuando acepté a Jesús en mi corazón, o sea, había escuchado a un pastor en una campaña que había acompañado a mi mamá y fue de repente que el pastor dijo, Jesús no es una herencia, hay que pedirle a Jesús que entre en tu corazón, pero no es hereditario. Y yo me di vuelta y le dije, ay, yo nunca acepté a Jesús en mi corazón. O sea, así, tipo, totalmente desinhibida y demás, como queriendo esa búsqueda genuina, ¿no? Y, y en esa búsqueda, claro, o sea, Dios le fui abriendo puertas y Dios se fue metiendo cada vez más. Entonces pasé de ir a los jóvenes solamente a ir también los domingos y así con cada cosa.
y empecé a entender de que más allá de mi proceso terapéutico, como que también necesitaba sanar como mi relación con Dios, también necesitaba como hacer un montón de procesos de sanidad de la iglesia, de Dios, de Jesús, o sea, como con toda esta parte, ¿no? Y así que en el Libertador está el Ministerio de Sanidad y saqué un turno con Jero, con el pastor de la iglesia que hace sanidad. Y tipo, empecé por todos los frentes. Yo soy media como radical en casi todas las cosas que hago, entonces es como que o sí o no. Entonces fue terapia, ir a lo de Jero a hacer sanidad, la iglesia, ocuparme yo. Y me pasa muy seguido de que hablo con muchas chicas o personas que vivieron historias de vida muy fuertes y yo siempre le digo, o sea, Dios está disponible y yo sé y tengo fe de que Dios puede hoy agarrar y decir, listo, oramos ahora y Dios te hace una sanidad en tu corazón y se termina y nunca más te volvés a pensar eso, pero es poco probable. Lo más probable es que pases un proceso de sanación en muchos aspectos. Y tanto como vos abrís la puerta y le decís a Dios que entre, también tenés que hacer todo tu resto de parte para poder sanar. Ujú. Y en esto de todo el resto de parte, esto del resto de parte de ir a terapia, no sé, eh, conozco mucha gente con problemas, no sé, de alimentación y decís, o sea, sí, Dios te sana y Dios quiere estar con vos y el psicólogo está buenísimo, qué sé yo, pero también tenés que hacer terapia en ese sentido. Y, y así, en mi caso fue hacer terapia, fue ir a hacer sanidad y fue conectarme con Dios y arraigarme a Dios lo más que pude para poder salir. Ujú. Está buenísimo lo que compartís porque ahí vemos el trabajo fundamental. Hay muchos líderes y pastores viéndonos en este momento también y lo van a ver. Es fundamental el trabajo sinérgico entre la pastoral y la psicoterapéutica para poder bendecir y mentorear mejor a nuestras ovejas. El mensaje es, las personas somos integrales, somos holísticas, tenemos diferentes partes y cada uno puede laburar su parte y la psicoterapia atravesada por el Espíritu Santo, bien usada por Dios, hace su parte y el equipo de sanidad integral, de sanidad integral, sanidad interior, perdón, hace su trabajo como corresponde y ahí se ven los frutos. No, suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero podemos, en esos 6 años podemos ver la evolución de una Sicil sequísima, cuasi, em, me sale muerta, por así decirlo. Sí, literal. Eh, y ahora vemos una Gisil con sus mambos, como los míos también, pero viva. Digo, yo encontré una paciente en stand-by, totalmente paralizada. Y lo hablaba con otra paciente ayer, donde en este contexto de cuarentena y de pandemia, estamos paralizados, sin movimiento, y sin tener la posibilidad de hacer nada, no por voluntad nuestra, sino porque hay un contexto. Entonces, pero por fuera de eso, el movimiento, tanto de progreso como de retrocesos, hay movimiento. Y cuando hay movimiento, señoras y señores, hay vida. Cuando hay parálisis, hay muerte o hay sequedad. Por lo cual, en esos ups and downs que Gisil vivió durante todo el proceso, no solamente terapéutico, sino espiritual, había vida. Y por ahí Gisil no había grandes progresos al inicio y demás, pero había un movimiento y ese movimiento hizo llegarla hasta el lugar que está ahora, que no tiene que ver con tener toda su vida resuelta, pero sí mucho más abierta a que el Espíritu Santo obre y con mucho más sana en su interior y sobre todo en su información. Ahora, ¿qué hay en su cerebro? Um, sí, ¿qué podrías eh, compartir a los que nos están viendo y nos van a ver después sobre, bueno, tengo una dificultad, no sé qué hacer con esto, tengo una piedrita en el zapato, me la intenté sacar varias veces y no puedo, intenté orar, no puedo. Eh, ¿qué hacemos ahí?
Eh, Hay veces que ves como, por ahí es retrillado lo que voy a decir, pero ves como la punta del iceberg y ves el problema así, pero cuando te pones a andar en eso y ves que hay debajo de todo eso, te das cuenta que hay un montón de cosas. Como dije recién, me pasa de hablar con mucha gente que vive historias fuertes o incluso gente que no. Y, y piensan que nada, que hacer un movimiento en el tablero hace que ganes el juego de ajedrez. Y no, es la suma de movimientos lo que hace que ganes el juego del ajedrez. Eh, Justamente, o sea, trabajo con el movimiento y siempre lo comparo a lo mismo. O sea, o sea, todo lo que no se mueve, o sea, se atrofia, pierde sentido, no se necesita, se endurece y demás. Eh, Creo que sea cual sea la piedra que cada uno tiene en el zapato que le molesta, quizás es momento de parar, sacarte la zapatilla y dejar que la piedra se caiga fuera del zapato. Y quizás a veces parar es... Hay gente que es muy parecida a mí, que yo seguía, por más de que no sabía lo que pasaba o qué sé yo, y seguía pensando que eso era la solución, y tuve que parar eh, para poder acercarme lo que me molestaba en el pie. Y hay gente que también por ahí se queda, no sé, parada, estática con el pie, con la piedrita, y, y se queda parada esperando que alguien venga y te saque la piedra. Y la verdad es que no. Depende de vos porque vos sabés dónde te dolía, cuál era el pie y demás, en qué pie estaba la piedra en ese zapato, ¿no? Entonces creo que es la combinación de ambas cosas. O sea, tenemos que hacer todo lo que depende de nosotros y también dejar que Dios haga todo lo que depende de Él. Y en esa suma de hacer todo lo que depende de nosotros y dejar que Dios haga todo lo que depende de Él, es que creo que está la clave como del éxito. Ujú. Ok, wow, wow. Palmitas ahí. Abrazo No, mariposa, Giselle, por favor. no, Hágame no, basta de esas para cosas. el público, por favor, el público lo pide. Este es un aplauso mariposa que invitamos a todos a hacer en este momento, porque todos necesitamos en este tiempo aplauso mariposa para que todos estamos viviendo un tiempo particular y está bueno aplaudirnos y querernos un poquito, como Jesús nos está amando y nos está cuidando en este tiempo tan particular y excepcional que estamos viviendo. Te voy a proponer un juego, G, me vas a odiar, pero va a estar Sí, muy, seguro que muy, te voy a muy, odiar. muy, muy piola y lo vamos a hacer con estimulación bilateral inclusive. No, 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 Eh, señor, basta. la estimulación bilateral tiene que ver con el modelo de neurociencia que trabajamos, que hace que el cerebro se ponga en movimiento. Después, googleen un poco qué se trata de estimulación bilateral y demás. ¿Qué vamos a hacer, G? Te Vamos odio. a, vamos a imaginar la siguiente escena. ¿Está bien? Vamos a imaginar que se van a encontrar tres Gisil. Una Gisil del pasado, la Gisil de ahora y una Gisil de los próximos 15 años. ¿Sí? Que se junten en un parque o se junten a tomar o en una pileta o en el cenar donde vos se te ocurra. ¿Sí? Siempre se Y que juntan se en la pongan, pileta, siempre. bueno, que se junten en la pileta, ¿sí? Y que puedan charlar un poco, un ratito, respecto a lo que quieran, pero que se puedan encontrar esas tres versiones de Gisil y que puedan charlar y que vos puedas experimentar qué se dicen y qué quieren compartir la una a la otra. ¿Está bien? La estimulación bilateral a distancia la hacemos con los hombros, ¿sí? Hacemos Qué, así. qué intriga eso de que sea a la distancia. No, no sé si hubiese podido en su momento. Sí, se puede, lo estamos haciendo muy bien en, por Zoom y por videollamadas, así que se puede. Así que te animo a eso, dale, vamos a hacer una tanda de 1 minuto más o menos. ¿Está bien? Bueno, dale. En Bueno, vivo. no tengo muchas Gisil. opciones para decirte que no, así que No. me dejaste tantas opciones, o sea, por eso no me dijiste nada de la entrevista. Ya te conozco, Marcos. Ok, vamos con eso, ¿sí? ¿Te animás? Sí, Que a ver si te y puedo bueno. hacer llorar. No, mentira. Bueno, a mi cuenta de tres, dale, los movimientos son así.
Ok, ¿Vale? 3, 2, 1, ahí vamos. Cerramos los ojos. Ok, Sir. Stop. Respira profundo. ya me había olvidado de esto. Contame, ¿qué surgió? ¿Cómo? ¿Qué Bueno, pasó en tu cabeza? este era el momento que yo le decía a Marcos nada. O sea, siempre era nada la respuesta, pobre. ¿Y Em, hoy qué surgió? ¿Nada? nada, claramente, o sea, es como, what? No, 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 sí, es como que volví a visualizar como los lugares típicos a donde solía irme, eh, como un parque, eh, nada, lleno de pasto, el río, o sea, muy, muy típico mío. Em, nada, me encontré con la Gisela adolescente, eh, así que siempre haciendo cosas y al mismo tiempo como a full, sin pensar demasiado. Y con la Gisela actual. Ujú. Ok, la del futuro ahí quedó pending, No ¿sí? te la debo. Ok. ¿Y pudieron interactuar algo entre ellas dos? ¿O simplemente disfrutaron de estar ahí? No, disfrutar de estar Ok. ahí. ¿Y tendrías algo para decirle a ella, a la Giselle más adolescente, desde tus casi 30 años? Qué feo lo que estás diciendo. Sobre todo en el tema de la edad. Pero son 30 sí. Em, ¿Qué te gustaría decirle? que en algún momento va a pasar y como que va a ser su proceso y todo lo que pasó va a terminar. Eh, Ajá. como que esa Giselle de adolescente no lo sabe, piensa que va a ser eternamente así. Ujú. Ok. Te voy a pedir un esfuercito más y nada más. Basta, basta. Pero para que la gente lo pueda entender, vamos a hacer una tanda más haciendo eso y terminás la escena abrazando vos, la Giselle de ahora, a esa adolescente. ¿Dale? Con lo que me gusta abrazar a la gente. Ujú. Decí que es a 3, mí misma, porque 2, si no, total. 3, 2, 1. A ver, justo se cortó allí, vamos a esperar un poquito. yo te escucho, ¿eh? 3, 2, 1, vamos, sí. Vamos. Muy bien, sí, stop. Respira bien profundo.
¿Cómo fue? Bien, me encontré no solamente diciéndole a la Gisil de adolescente que esto iba a pasar, sino que también como autorreflexionando con esta Gisil del presente de decir, eh, estás mejor y quizás pudiste hacer un montón de cosas que quizás creías que nunca iban a pasar y también por ahí pensar eh, en esto de que, no sé, la primera vez y esa escena que siempre pienso, o sea, que pasó con el árbol y con Jackie, eh, como viendo ese árbol por ahí floreciendo y haciendo ciertas ramas que en otro momento habían parecido imposibles. Wow. ¿La puse a abrazar? Sí, pero viste cómo soy yo. Ya está. Demasiado. Muy bien. Quiero invitarlos a todos a que después de termine esta entrevista, mándenle mensajes directos o de WhatsApp a Gisil por haberse brindado a este ¿Qué dice? espacio. Eh, Gracias, sí, por tu generosidad de poder compartir. Para mí, lo estaba pensando en otros días, con el respeto y la admiración que me representan cada uno de los 8 entrevistados que pasaron Martín, Martín Gómez de Córdoba, Roberto Vilaseca, Chris Hoff, Seba Ojeda, Germán Ortiz, Fabián Liendo y Lucas Leis. Para mí era muy importante cerrar con alguien que haya pasado por una experiencia así, donde la psicoterapia haya sido un instrumento del Espíritu Santo para bendecir a las personas. Este es el mensaje claro que quiero compartir en esta final de temporada. El Espíritu Santo quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirnos con todos los instrumentos que tiene a su mano. Puede ser, y en función de la subjetividad de la persona va a utilizar la psicoterapia, puede usar la sanidad interior, puede usar lo que está a disposición. Entonces, abramos el juego, no encorsetemos a Jesús, no encorsetemos a Dios en lo que, cómo nos quiere bendecir y hagamos como Gisil, o como en algún momento yo lo hice también en mi proceso terapéutico, porque los psicólogos estamos locos y también vamos al psicólogo. Eh, Abramos el juego que Jesús haga con nosotros siempre en los lugares que quiera entrar. Así que este es el mensaje final de este ciclo de entrevistas de esta primera temporada, por ahí una segunda, según se extiende la cuarentena. Vamos a ver qué pasa después. Pero bueno, este es el mensaje que quiero agradecerlos a todos por haber estado ahí y especialmente a Gisil Viera por haberse conectado con nosotros en esta noche. G, un placer. Si tenés alguna última palabra para compartir, si querés hacerme publicidad, si querés, Yo siempre digo, aunque todo el mundo me bardea, yo siempre digo que es el mejor psicólogo del mundo, pero bueno, es mi opinión y siempre lo recomiendo. Y nada, creo que lo que digo siempre, que Dios es multiforma, que Dios actúa de muchas maneras, eh, que Dios nos bendice de muchas maneras y no creo que el ir al psicólogo sea estar loco, que el ir al psicólogo sea no creer en Dios, que ir a hacer terapia es no pensar en la idea de que Dios puede rehacer un montón de cosas. En mi caso fue todo lo contrario, o sea, arranqué terapia sin estando totalmente alejada, apartada y enojada con Dios y, y volví a tener una relación mucho mejor y lo que siempre recomiendo a personas que quizás vivieron situaciones muy difíciles y cosas muy fuertes, es que no piensen que hacer uno de todos los pasos es directamente que con eso ya está, sino manejar bien nuestras expectativas de que quizás el conjunto de cosas hace que realmente podamos sanar en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, como en cada una de estas áreas y para cada una de esas áreas eh, Dios va a ir agarrado de la mano con nosotros y ayudándonos a vivir cada proceso y estando en cada lugar donde tenemos que estar. muy bien, excelente manera de terminar. Los saludo como el Truman Show. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludamos Gisil Viera, Marcos Friedman. Este ha sido todo por hoy. Eh,
hasta la próxima temporada, si la hay, esperemos que sí. Les mandamos un beso muy grande los dos y que Dios los súper, súper bendiga en este tiempo. Un beso a todos. Chao, chao.